Hola, bienvenidos a una serie de cápsulas de economía. El día de hoy vamos a desarrollar el tema campos de estudio de la economía. Bueno, vamos a empezar haciendo énfasis en que la economía, a través de sus distintos campos, nos van a ofrecer una visión integral precisamente de todo el sistema, de una parte del sistema monetario, principalmente del sistema económico, que se convierte en uno de los pilares fundamentales para la toma de decisiones estratégicas dentro de la administración. Hablar de economía precisamente nos va a dar la oportunidad de reconocer que para comprender cómo funcionan las sociedades, desde sus decisiones individuales hasta los fenómenos globales, eh, tenemos que revisar los campos que va a abordar para identificar la manera en cómo se están ocupando los recursos de una nación. En este caso, principalmente en la escasez, es decir, aquellos recursos que son escasos, que son y que son necesarios para satisfacer una necesidad, principalmente cuando es ilimitada, es ahí en donde la economía va a entrar para hacer ese análisis y poder ver qué estrategia va a utilizar la parte del sistema empresarial para poder satisfacer este aspecto. Digamos que, bueno, en este mundo que está caracterizado por la globalización, precisamente la incertidumbre que tiene la economía y esa constante toma de decisiones es lo que nos obliga a estudiar precisamente estos campos para interpretar la realidad y la actuación estratégica eh, dentro de las políticas públicas. Y bueno, vamos a revisar un poco lo que es la economía. La economía hay que identificar que, bueno, los elementos clave para poder conceptualizarla van a ser la escasez, que se habla de la limitación de recursos, las necesidades ilimitadas que tienen los consumidores, la toma de decisiones y los costos de oportunidad que se dan a partir de estas decisiones estratégicas. Su principal exponente o los aportes de la economía moderna están dados por Adam Smith, principalmente en obras como el de La riqueza de las naciones. Aquí vamos a poder ver que la economía como ciencia social va a estudiar precisamente a las sociedades y cómo administran esos recursos que son escasos para poder producir, para poder distribuir y lograr bueno, el consumo de bienes y servicios dentro de la población. Y bueno, para eso es que vamos a dividir precisamente la economía en campos de estudio. El primero sería la microeconomía, entendiendo que, bueno, esta va a ser quien se encargue del estudio del comportamiento de los agentes económicos de manera individual. Hablamos de, pues, que analiza la preferencia y la utilidad de los consumidores, analiza la producción y los costos por parte de las empresas y también la formación de precios en los mercados. Esto, bueno, es lo que llamamos oferta y demanda, formación de precios, el comportamiento del consumidor y la estructura del mercado. Digamos, qué tanta competencia tengo al producir un producto, un bien o un servicio y cómo lo estoy manejando. Eh, digamos que aquí vamos a revisar esa decisión que toma una empresa sobre cuánto producir y a qué precio lo va a sacar al mercado para su venta. Y bueno, luego viene otro campo que es la macroeconomía. En la macroeconomía precisamente vamos a revisar eh, campos como el del Producto Interno Bruto, lo que es la inflación, el comportamiento del desempleo y las políticas fiscales y monetarias. Digamos que la macroeconomía se va a centrar en ese estudio eh, en donde se van a revisar las variables agregadas del crecimiento económico. Entonces, aquí vamos a poder encontrar, por ejemplo, que Maynard Keynes es uno de los quien aporta conceptos muy fundamentales para este campo de la macroeconomía. Y bueno, también viene la economía internacional.
En este campo vamos a revisar las relaciones económicas que se dan precisamente entre los países. Los temas principales serían el comercio internacional, los tipos de cambio, la balanza de pagos, la globalización como fenómeno económico y precisamente aquí es en donde vamos a revisar tanto en la microeconomía, bueno, en la macroeconomía, perdón, en la economía internacional, los hechos económicos que pueden ser verificables. Por ejemplo, no sé, el desempleo aumentó en un 2% y se relaciona con tal país porque al tener una crisis el país de donde viene la demanda, bueno, pues el que produce no tiene tanta venta. Y bueno, viene también la parte de la economía normativa. Aquí es en donde entra el juicio de valor, en donde, por ejemplo, se debería implementar políticas para reducir ese desempleo, ¿no? Entonces, digamos que esta parte de la economía positiva y normativa también es un aspecto importante que se va a centrar en esos dos aspectos. Y bueno, viene la economía del desarrollo. Aquí vamos a hablar de lo que es el crecimiento económico y la mejora del bienestar social, especialmente en los países donde la pobreza, la desigualdad y las políticas de desarrollo no son tan favorables. Y bueno, desde luego esto repercute en la educación y en la salud. Em, digamos que en este campo de estudio lo que vamos a verificar es precisamente en qué condiciones se promueve el crecimiento económico. Eh, es lo que llamamos países en desarrollo, principalmente, son los que se van a analizar. ¿Por qué no han logrado alcanzar una economía favorable para poder satisfacer estas necesidades? Y bueno, viene la economía pública. Aquí se analiza la intervención del Estado en la economía. Hablamos del gasto público, de los impuestos, de en qué se ocupan los impuestos, que sería el gasto público, las políticas públicas que se generan para que la educación, la salud, lleguen a la población, la redistribución de ingresos cuando se aumenta o se quita este capital de algunas áreas como lo es el Producto Interno Bruto, ¿en qué lo vamos a destinarlo? ¿En educación, en salud o en qué servicio o en qué mejora social es donde vamos a implementar nuevos principios o nuevas políticas que puedan satisfacer esa necesidad de la población? Y bueno, viene la economía laboral también. Aquí se va a estudiar el funcionamiento del mercado de trabajo. Eso es lo que les decíamos dentro de la economía positiva y normativa, el empleo, el desempleo, los salarios, las condiciones laborales, el capital humano. Y bueno, también con esto viene el campo de la economía financiera y la economía ambiental. Estos tipos de economía aplicada van a utilizar principios para resolver problemas reales. Hablamos de que áreas como la economía financiera, la economía internacional, la economía laboral y la economía pública precisamente se van a centrar en esos análisis de mercados financieros, la gestión del dinero. Y, por ejemplo, en la economía financiera tendríamos que revisar principalmente las inversiones, las tasas de interés, los mercados bursátiles de cada país y los riesgos financieros que se están corriendo en esta parte. En cuanto a la economía ambiental, bueno, habría que analizar también la relación que hay entre la actividad económica y el medio ambiente. ¿Qué tan sustentable es un país a partir de los recursos que explota de sus ecosistemas? Habría que analizar profundamente el uso de los recursos naturales, la contaminación que se genera a partir de la explotación de estos recursos naturales, la sostenibilidad que tiene y los cambios climáticos que estamos generando a partir del uso de estos recursos. Recordemos que, bueno, en esta parte de la economía sectorial, hablamos de que hay un sector primario, que es la agricultura, hablamos del sector secundario, que es la industria, y del terciario, que son los servicios. Digamos que aquí el impacto económico que hay en una región se va a dar a partir de la manera en cómo explota los recursos naturales. Y bueno, la importancia de estos campos de estudio precisamente se da porque nos van a permitir entender la realidad económica desde distintos niveles de análisis. Esto ayuda en la toma de decisiones, ya que tener información nos permite
tomar decisiones asertivas con referencia a nuestro desarrollo económico, pero que a la vez pueda cuidar también la parte ambiental, sobre todo en este tiempo en donde se habla de una economía sostenible que permita la convivencia entre la necesidad de las sociedades y el buen uso de los recursos naturales. Nos va a facilitar también pues de alguna manera estar prevenidos sobre las crisis económicas o las posibles crisis económicas que se den. Nos va a permitir anticiparnos a estos fenómenos, va a contribuir notablemente en el diseño de políticas públicas que sean eficientes para que en un futuro no estén recortando o limitándose precisamente los recursos en estos sectores de desarrollo social. Y bueno, sobre todo es porque son fundamentales para la gestión empresarial estratégica. Entonces, digamos que en este sentido habría que entender que estudiar los campos de estudio de la economía o revisar estos campos nos va a dar esa perspectiva eh, de manera integral. Hablamos de que cada campo va a hacer su aportación y se va de alguna manera a relacionar con otro y esto va a permitir el funcionamiento económico. Así que esta perspectiva va a ser integral y nos va a permitir entender el comportamiento de los mercados. Y bueno, para cerrar esta temática, vamos a enfatizar que los campos de la economía van a hacer que nosotros podamos analizar nuestra realidad. Nos van a permitir conocimiento teórico que pueda fortalecer la capacidad crítica y estratégica dentro de la economía actual. Y bueno, los campos de estudio de la economía van a ser precisamente esa estructura integral que nosotros tenemos que entender para ver cómo funciona la economía, no solo de nuestro país, sino de nuestro país con respecto a otras economías. Y bueno, el dominio de estos pues es indispensable para cualquier profesional que aspire a interpretar, intervenir o transformar la realidad económica. Así que todos los futuros economistas o administradores tienen que centrarse en el estudio de estos campos para poder entender de qué manera tomar decisiones dentro de las empresas, dentro de las políticas públicas y, bueno, en especial dentro de las planeaciones estratégicas para la mejora económica. Bueno, como siempre tenemos nuestra sección de preguntas de repaso. La primera dice, el análisis del comportamiento de los consumidores y de las empresas en un mercado específico corresponde al campo de, bueno, recordemos que la microeconomía va a estudiar las decisiones de agentes individuales, ¿no? Hablamos de dos, consumidores y empresas. Por lo tanto, la respuesta correcta es B, microeconomía. Dos, el estudio del desempleo, la inflación y el crecimiento económico pertenece al campo de, recuerden que en la macroeconomía se van a analizar las variables que afectan a la economía en general. Esto tiene que ver con las crisis, el desempleo, el crecimiento del PIB. Así que la respuesta correcta es C, macroeconomía. El tercer planteamiento dice, ¿cuál de los siguientes problemas sería analizado principalmente por la economía del desarrollo? Bueno, recuerden que la economía del desarrollo se enfoca en mejorar las condiciones económicas y sociales para el bienestar pues, de los ciudadanos. Entonces, la respuesta correcta es B, reducción de la pobreza en países de desarrollo. Recuerden que estos países en desarrollo tienen deficiencia en el sector educativo y de salud, por lo tanto, su economía se enfoca, o bueno, esta parte de la economía se enfoca en esa mejora de condiciones, principalmente de desarrollo social. El cuarto planteamiento dice, el análisis del comercio entre países y los tipos de cambio corresponde a. Recuerden que cuando medimos nuestra economía o la comparamos con las economías de otros países desarrollados o el nivel de desarrollo también como el nuestro, vamos a ocupar el campo de la economía internacional para poder realizar. Por lo tanto, la respuesta correcta es A. La quinta pregunta dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones refleja mejor la importancia de los campos de estudio de la economía? Bueno.
Los campos de la economía, recuerden que es lo que nos va a permitir el análisis de la realidad económica a partir de diversos enfoques. Esta perspectiva la vuelve integral precisamente por eso, porque viene desde distintos enfoques. La respuesta correcta es B. Facilitan el análisis de problemas económicos desde diferentes perspectivas. Y bueno, como siempre, recuerden que les dejamos la bibliografía que pueden consultar y que fue utilizada para el análisis de esta temática. Si requieren de mayor apoyo, pueden contactarnos a través de nuestros distintos medios y podemos brindarles bibliografía complementaria para su estudio o profundización del tema. Les agradecemos su presencia en estas cápsulas y nos vemos en la siguiente.